Ecos, ecos, ecos. De horror. No sé ustedes, pero yo he pilotado varias motocicletas hace mucho tiempo, que además de ser un transporte práctico, ofrece una sensación indescriptible de libertad. No obstante, es necesario tener cierta dosis de valentía y amor a la aventura para aprovechar al máximo todo lo que este vehículo fantástico ofrece. Y por eso, las motocicletas son el deseo de muchos. Sin embargo, ciertas personas desafortunadas vivieron en compañía de estos vehículos más que aventuras, más que sensaciones de libertad, más de lo que les gustaría sentir. La siguiente historia ocurrió por allá en el año 2011, en un pequeño pueblo de Guanajuato. Ese día había hecho mucho calor, el sol abrasador quemaba la tierra en aquel miércoles de mayo. Después de ayudar a su tía Raquel en la cosecha de café en el rancho de la familia, era costumbre en esos lugares que todos los miércoles, la familia propietaria de un rancho cercano y los habitantes de los alrededores rezaran el rosario en la capilla de la sede de la gran propiedad, siempre a las 7:30 de la noche. El sol fuerte le había causado un dolor de cabeza insoportable a Julieta, pero ella tomó uno de los caballos del rancho y se dirigió a la capilla para participar en las oraciones como de costumbre. Y al final de las plegarias, su tío Juan, viendo que Julieta sufría de dolores de cabeza, le pidió que dejara el caballo con él y sugirió que podría usar su moto para ir a casa, ya que el galope del animal seguramente empeoraría su condición. Y sin pensarlo mucho, Julieta aceptó y Juan se fue a caballo. Sin embargo, Julieta tendría que llevar de vuelta al rancho a su tía Raquel y luego regresar para darle raid a su primo, quien cargaba una guitarra, pues era el quien guiaba los cánticos en la oración del rosario. Entonces Julieta pidió a su tía que se subiera para ir a dejarla y poder volver enseguida para llevar a su primo. Pero antes de que emprendiera el camino, su primo, bromeando, le dijo que tuviera cuidado con el fantasma. Todos conocían las historias sombrías sobre apariciones en el camino por donde debería pasar, que tales apariciones ocurrían siempre de noche y a altas horas de la madrugada. Ya en ese miércoles todo se había convertido en tinieblas, era tarde y estaba muy oscuro. Julieta recordó los muchos casos que había escuchado de sus amigos y parientes, tales como el de un chico que al transitar de madrugada por el mismo camino, se asustó con un hombre vestido de negro que surgió de repente de la nada, y el pobre infeliz, al no poder frenar a tiempo, atropelló a tal sujeto con una fuerza tremenda. Obviamente sintió el impacto, pero con destreza mantuvo el equilibrio y no cayó de la moto. Entonces presuroso frenó y saltó para auxiliar al atropellado, pero no había nadie en el camino o en la cuneta cercana y ninguna marca del choque se evidenciaba en el vehículo. Los habitantes de la localidad relataban que siempre veían a un hombre vestido de negro recargado en un pino, ubicado en un tramo del mismo camino. Y en ocasiones este hombre se abalanzaba hacia los vehículos que pasaban, causando que lo atropellaran, o peor aún, que los vehículos, por esquivarlo, perdieran el control y se accidentaran. Sea cual sea la intención de dicho hombre, todos coincidían en que éste desaparecía muy rápido, desvaneciéndose en el aire. Pero Julieta no creía en esas cosas, era muy valiente y se reía porque no vio nada en el camino. Sin embargo, al regresar para recoger al primo guitarrista, pasando por el mismo camino y al cruzar la curva donde estaba el pino, inició una subida empinada, y fue entonces que para su espanto y horror sintió como si alguien se sentara en la parte trasera de la moto. Esto la llenó de tanto terror que ni siquiera podía darse vuelta para ver qué era o quién había subido a su moto. Pensaba que era imposible que cualquier persona subiera a su parte trasera a la velocidad a la que iba. Estaba paralizada de miedo, y seguía veloz sin poder frenar, y en su aturdido pensamiento, pensó en saltar de la moto en movimiento. Pero sabía que si hacía eso, se lastimaría mucho, y no tendría forma de huir a pie de ese pasajero indeseado.
Respiró hondo y sacando no se sabe de dónde las últimas porciones de valentía, giró el acelerador, acelerando de súbito la motocicleta. Fue cambiando la primera marcha, luego la segunda marcha, y cuando llegó a la tercera, alcanzaba una velocidad aterradora. Para aumentar su desesperación, sintió al acompañante apretar su cintura como hacen las personas que van en la parte trasera de las motos. Unas uñas afiladas rasgaban su piel y ella gritaba de dolor y de espanto. Julieta gritó lo más fuerte que pudo, aterrorizada y desesperada. Después de cerca de 500 metros, la aparición soltó sus garras de la cintura de Julieta y saltó de la parte trasera. La bella joven, totalmente desorientada, logró llegar a la sede del rancho donde la esperaba su primo. Saltó del vehículo y se derrumbó en llanto, reflejando en su rostro un terror que incluso le impedía hablar, y en su cintura se podían observar unas marcas de arañazos, 3 de cada lado del cuerpo. Sus parientes y amigos, asustados por su estado alterado, le preguntaban qué había pasado. Julieta, sin embargo, no podía hablar, estaba pálida, temblorosa y con una mueca de terror en su rostro. Después de ingerir varios vasos de agua con azúcar, comenzó a contar el horror por el que había pasado. Nadie se atrevió a dudar de la joven ya que todos conocían las historias sobrenaturales de ese lugar. Y luego de tan terrible experiencia, Julieta juró nunca más pilotar motocicletas por ese camino fantasmagórico. Desde ese día, si acaso necesitaba cruzar la vía en motocicleta, lo haría acompañada y ella sentada en la parte trasera, convencida de que así el ente aterrador no tendría dónde subir y estaría segura. Pero, ¿acaso pensaría lo mismo si conociera la historia de Paula, una niña de 15 años, malcriada, desobediente y traviesa? Bueno, si ustedes tampoco han escuchado de esta aterradora historia, aquí se las cuento. La historia de Paula sucedió en un pequeño pueblo de Sonora, en el mes de octubre. Ese mes se festeja la gran fiesta del santo patrono del lugar, contaba con diversas atracciones, como artistas norteños famosos, shows, bandas, juegos, puestos de premios y comidas típicas. En realidad era un festejo muy animado. Paula vivía con sus abuelos a unos 3 kilómetros de distancia del centro del pueblo, sus padres habían fallecido, y desde pequeña fue criada por los ancianos. Habían acordado con sus amigas adolescentes que se encontrarían esa noche en la plaza del pueblo y se divertirían juntas a lo grande. Ella no pretendía perderse la fiesta y estaba ansiosa, pero su abuelita, doña Inés, le prohibió a Paula ir al pueblo de noche. Los ancianos no irían y no permitirían que ella caminara sola hasta allá. Y es que tenían miedo que la niña anduviera sola con sus amigas por esos caminos oscuros y desiertos, ya que corría el rumor de que algunas jóvenes habían desaparecido misteriosamente en los últimos meses, todas moradoras de esa región. Entonces Paula se irritó, gritó, pataleó, tiró todo lo que estaba sobre la mesa de la cocina y entristeció a su abuelo. Y a pesar de estas rabietas, don Ramón con seriedad y autoridad, dijo: «No vas, hija, tú no sales de esta casa hoy. Dime tú, cuando has visto una niña caminando en la oscuridad a esa distancia y sin compañía. Eres una niña, y no hay nadie para llevarte y traerte de vuelta». Y Paula, entre lágrimas, desafió a los abuelos, y dijo: «Ya no soy una niña, e iré aunque sea en la grupa del mismísimo demonio». Y los ancianos se horrorizaron con las palabras de la niña, se persignaron y rezaron para que Dios la perdonara. Pero Paula estaba decidida, y mientras urdía un plan para escaparse, se encerró en su cuarto diciendo que iba a dormir. Un par de horas más tarde en silencio se arregló, peinó su cabello y saltó por la ventana. Ya iba lejos cuando oyó el sonido de una motocicleta acercándose, y entonces hizo la señal de pedir ride. El conductor, quien era un apuesto joven, esbelto y gallardo, con apariencia de rico, pilotando una potente máquina, disminuyó la velocidad, se detuvo junto a la chica y preguntó: «¿Vas a la fiesta?». Paula asintió con la cabeza, hechizada por la belleza de aquel joven y su moto. «Sube atrás, te llevo hasta allá, vamos a divertirnos», le dijo.
Y la niña, eufórica con la atención recibida de un hombre así, subió a la moto y lo abrazó sintiendo el excitante aroma de su chaqueta de cuero negro. Cuando ella estuvo bien sujeta, el joven arrancó y en pocos segundos la motocicleta aceleró hasta alcanzar una gran velocidad. A Paula no pareció importarle la velocidad peligrosa que adquiría el vehículo, más bien estaba perdida en la belleza de aquel joven y sin pelos en la lengua preguntó: «Nunca te había visto por aquí, ¿de dónde eres?». Y la respuesta no podría ser peor: «Soy del infierno y vine aquí especialmente para llevarte a mi fiesta». En ese momento, las manos de Paula comenzaron a arder como si se quemaran. Vio aterrorizada como aquel joven se transformaba en un ser horrible, rojo y envuelto en llamas. La niña gritó, pues sus manos también se habían envuelto en llamas, y en un impulso se arrojó de la moto, cayó en el camino golpeando su cuerpo con tanta fuerza que la dejó inconsciente. Habían pasado varias horas y era de día cuando Paula despertó, estaba en shock, y sus manos habían sido vendadas como resultado de la atención médica. Resulta que un carretonero que pasaba por el mismo camino esa noche reconoció a Paula tirada en el suelo, la socorrió y la llevó al puesto de salud del pueblo. Doña Inés y don Ramón estaban a su lado, escuchando atentamente a la doctora. Ella les dijo a los ancianos que la quemadura era de tercer grado, las lesiones fueron tan profundas que algunos huesos se habían carbonizado y que probablemente ella perdería cuando menos la movilidad de las manos, seriamente comprometidas por las llamas. No sabemos qué pudo haber causado una quemadura de ese tipo, tal vez estaba jugando con fuegos artificiales, dijo la médica. Tampoco responde a ninguna pregunta y no siente dolor, eso es señal de que los nervios fueron afectados. Por este motivo necesita ser trasladada de inmediato a un hospital que tenga un especialista en estos casos, pues aquí no hay forma de ayudarla y el riesgo de infección es muy grande, concluyó la doctora muy preocupada. Y así fue, Paula fue llevada a la capital, con la esperanza de que ahí sí pudiesen ayudarla. Pero a pesar de los injertos, de las muchas cirugías reparadoras y el empeño de los médicos especialistas, nunca se recuperó. Paula, con 30 años ahora, todavía tiene mucha dificultad para escribir, no solo por tener que rememorar la noche que cambió su vida para siempre, sino porque las prótesis no le permiten una vida normal. Ella no desea con este sufrido relato convencer a las personas sobre la verdad de los hechos narrados, pero espera que todos podamos reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos, nuestras actitudes hacia quienes nos aman y principalmente sobre aquello que decimos y deseamos, aunque sea de boca para afuera. Ahora les pregunto a ustedes que han escuchado estas dos historias. ¿Será verdad que no puedes andar solo en la moto, caballo o bicicleta porque el maligno adora montarse en la grupa? Como recomendación personal, les diría que si van a pasar en uno de estos medios de transporte, por algún lugar en el cual ustedes saben que asustan, sería buena idea que amarren unas cajas o maletas atrás, para que nada extraño los acompañe. Y del segundo relato, les diría que tengan cuidado con lo que desean o con lo que dicen. Y les pido que si alguien tiene una historia de apariciones, nos la envíen para que la compartamos. Este fue el video de hoy. Les pido de favor que si les gustó las experiencias que aquí escucharon, nos dejen un comentario, se suscriban al canal y nos dejen un like. Y si desean apoyarnos un poco más, lo pueden hacer compartiendo estas historias en sus redes sociales, como lo son Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. Gracias y hasta un próximo video.